Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Existe una realidad que podemos ver y otra que necesitamos comprender. Cuando la lógica no nos alcanza, cuando ninguna ciencia se atreve a dar respuestas, cuando los hechos superan cualquier explicación posible, nos abrimos a una dimensión sospechada. El inventor del satélite de comunicaciones y autor de 2001, Odisea en el espacio, lo invita a reflexionar sobre los enigmas de este y otros mundos. Vaya más allá de sus propios límites, indagando el misterioso universo de Arthur C. Clarke. De lunes a viernes, en Infinito Insólito. ¿Qué misil es este que cayó del cielo y que todavía desconcierta al sheriff del condado de Rockingham? ¿Qué es lo que abrió este boquete en esta casa de Hampshire? ¿Es posible una lluvia de peces vivos? Cayó un chaparrón tropical acompañado de cientos de peces vivos. Caían del cielo, literalmente. La gente inmediatamente se dio cuenta de que aquellos huéspedes escurridizos eran sabrosas percas de agua dulce. Pronto los peces ya no se escurrían, sino que se freían. Testigos presenciales juraron que los peces caían de las nubes, pero el cómo estaban allí eran todo suposiciones. Misterios sacados de los archivos de Arthur Clarke, autor de 2001 Odisea del espacio e inventor del satélite de telecomunicaciones. En su retiro de Sri Lanka, tras una vida dedicada a la ciencia, al espacio y a escribir, medita sobre los enigmas de este y otros mundos. Me resulta embarazoso decirles esto porque muchos de ustedes sencillamente no se lo van a creer. Pero una cosa verdaderamente extraordinaria sucedió exactamente aquí, en mi club de natación de Colombo. Vengo todos los días a jugar al ping-pong con mi amigo Sarat. Hace muy pocos días me contó algo extraordinario. Sarat, dime qué pasó aquel día. Aquel día vi cuatro o cinco peces. ¿4 o 5 peces? Sí, peces. Debajo de este árbol, 3 aquí. ¿Debajo de este árbol? ¿Y estaban en el suelo? Sí. ¿Qué sentiste cuando los viste? ¿Qué pensaste? Pensé que habían caído del arco iris. Así que pensaste que habían caído del arco iris. Es curioso. Había oído hablar de este tipo de cosas durante 40 años, pero nunca soñé que fueran a suceder tan cerca de mí. Me refiero a eso tan extraordinario de que caigan peces del cielo. Misterios del mundo, por Arthur C. Clarke. Serían las 6:15 de la tarde, una tarde de verano. En la Segunda Guerra Mundial, Joe Alpin, de Yorkshire, estaba destinado con su compañía en Alton Towers, en Staffordshire. Aquella tarde iba por el parque conduciendo un camión del ejército. El cielo se oscureció de repente. Se puso muy oscuro, como de tormenta. Luego comenzaron a caer ranas, millones de ranas. Ranas muy pequeñas. Llovían sobre nosotros, sobre la hierba, sobre los coches. Resbalaban sobre nuestras guerreras, sobre los pies y las manos, por todas partes. Eran diminutas. No eran mayores que un dado o un terrón de azúcar. No nos resultaba fácil caminar por encima de ellas. No podíamos hacer nada. Paramos los vehículos. Todos tuvimos la misma idea. Quitar la llave de contacto y esperar a que dejaran de caer.
Estuvo lloviendo ranas por lo menos 1 hora y cuarto. Sylvia Mowday también experimentó otro chaparrón parecido, el 12 de junio de 1954. Se había ido con su hija a la explanada de Platt para ver un desfile naval. Fue un día horrible, un típico día de verano en Inglaterra. No paró de llover, pero aquella lluvia era muy dura. Había estado comprándole un paraguas rojo a mi hija y yo oía que algo golpeteaba en el paraguas. Miramos y nos quedamos atónitas. Estaban lloviendo ranas. Continuaron cayendo centenares. El paraguas se cubrió por completo, nuestros hombros también. Miramos al cielo y caían ranas como copos de nieve. Enseguida todo el suelo estuvo cubierto. Yo diría que estaba llena un área de 50 metros cuadrados. Mi primer interés por los misterios fue motivado por las lecturas sobre ranas que caían del cielo. Estas historias fueron recogidas a primeros de siglo por un prestigioso americano llamado Charles Fort. Pasó muchos años de su vida en bibliotecas polvorientas investigando viejos recortes de periódicos. Publicó estas historias en una serie de libros notables, con frecuencia muy juiciosos, con títulos intrigantes como Lo y el libro de los condenados. Además de las lluvias de ranas, Charles Fort recogió lluvias de peces, grano, cenizas, hormigas, insectos y, lo más curioso de todo, una tortuga encapsulada en hielo y hasta un caimán que cayeron en poblaciones americanas en la última década del siglo pasado. Sorprendentemente, tales lluvias no son infrecuentes. Charles Fort menciona una que tuvo lugar aquí en los jardines de Cinnamon, una vez más a una distancia menor de 700 metros de mi casa de Colombo. La noticia procede de Sir James Emerson Tennant, que escribió una importante historia natural de Ceilán. Subía por aquí cuando empezó a llover con fuerza. Al llegar arriba vio que el suelo estaba cubierto de peces diminutos brincando. Desde aquí al mar hay por lo menos 1,5 kilómetros de distancia. Aquí no hay lagos, ni estanques, ni ríos. Sri Lanka no es el único lugar donde existen testimonios de haber caído peces de cielos despejados. En 1948, Ian Paytay, antiguo campeón británico de golf amateur, acababa de empezar un juego en el club de golf de Barton-on-Sea, cerca de Bournemouth. Estaba jugando un partido comprometido con mi mujer a eso de las 6 de una tarde de junio. Estábamos bajando la segunda calle y mi mujer estaba a punto de su segundo golpe, desde aquí exactamente. Y antes de darlo, cayó delante de nosotros un pez. Miramos hacia arriba y de repente comenzaron a caer a cientos en un área de unos 100 metros cuadrados. Estaban vivos. Eran más grandes que las morrallas, posiblemente más pequeños que las sardinas. Nuestra reacción fue de asombro. Después de todo, no había ni una nube en el cielo. No se podía esperar que cayera algo así. No había señales de que fuera alguna tormenta. Era una mañana muy húmeda de octubre de 1947, cuando llovieron peces en Marksville. Aquella mañana salí de casa para ir al colegio. Me fui por detrás de la casa y cuando me acercaba al garaje, oí caer algo en el techo. Luego algo me golpeó los hombros, la cabeza, y vi peces en el suelo. Estaba en la cama. No me sentía bien. No madrugué. Mi sirvienta llegó muy temprano y estaba en el patio. Llegó muy excitada a mi habitación. Era una mujer negra.
pero parecía blanca del susto. Llegó y me dijo, Lola, Lola, están lloviendo peces. Cuando cayeron peces en el tejado, oímos mi criada y yo un gran ruido. Ella se llamaba Viola. Salimos juntas. Estábamos asustadas. Viola no hacía más que gritar, Señor, Señor, debe ser el fin del mundo. Subía por esta carretera hacia el norte. De repente, cayó un pez en mi mano derecha y vi caer peces del cielo. Continué conduciendo. Estaba atónito. Cuando llegué aquí a este sitio, el patio estaba completamente cubierto de peces. Me quedé asombrado. Paré y entonces comenzaron a llegar otras personas y todos estaban asombrados. No podían creerlo, creer que habían caído peces del cielo. Le dije a mi padre que habían caído peces encima de mí. Estaba incrédulo. Creo que no se lo creyó. Le tuve que decir, sal conmigo y te los enseñaré. Salimos, fuimos a la parte de atrás de la casa y se los mostré. Yo tenía 14 años. Le pregunté a mi padre qué era aquello, pero no supo explicármelo. Es algo fascinante. Lo primero que piensa uno es que algún remolino los habría absorbido antes de caer ante los ojos atónitos de los testigos presenciales. Estoy seguro de que esta será la explicación para alguna de las lluvias de peces y ranas. Pero la teoría del remolino tiene sus problemas. ¿Por qué siempre una clase de peces? ¿Por qué no hay a la vez semillas u otros objetos? ¿Por qué caen a veces peces de aguas profundas? Sin embargo, lo que cae antes debe haber subido. ¿Por qué no hay noticias de subidas? Preguntas semejantes surgen ante otro fenómeno increíblemente frecuente. Caídas desde cielos despejados de bloques de hielo. A veces de bloques de gran tamaño. Sucedió en ese tranquilo pueblo de Lyndhurst, en Hampshire. Era un día caluroso de verano en 1980, cuando cayó uno de esos bloques, mortífero en potencia. El mecánico Ed Fox estaba en su trabajo cuando lo llamaron a su casa. Grandes trozos de hielo habían caído en su dormitorio. Cuando el hielo cayó, estaba cerca su vecina Megan Murray. Lo primero que oímos fue un ruido silbante como cuando se tira un cohete. Casi a la vez hubo una gran explosión como si algo hubiera reventado. Es una de esas cosas inexplicables. No sé de dónde pudo venir. El día era muy caluroso. Era verano y nadie espera tropezar con grandes trozos de hielo cayendo del cielo. En América, más allá de las montañas de Virginia, cayó otra bomba helada. El caso lleva muchos años sin resolverse en los archivos del departamento del sheriff del condado de Rockingham. El incidente tuvo lugar en la casa de Wilbur Coolers, en Timberville, en el valle de Shenandoah. Estábamos aquí sentados viendo la televisión. Para ser exactos, estábamos viendo El hombre de los 6 millones de dólares. Mi hijo, su mujer, que entonces era su amiga, y yo. El protagonista acababa de subir al tejado de un gran edificio. Se había agarrado a una chimenea o algo así. Le dio un tirón y justo en ese momento se produjo un ruido como si se derrumbara todo el techo de la casa. Miramos al techo abierto y un pedazo de hielo cayó al piso y pasó rozándonos. Creo que si hubiese caído más cerca en esta dirección, posiblemente nos hubiera matado a todos. Después encontramos varios trozos de hielo más. Uno cayó fuera, cerca de la casa. Otro cayó en la finca de un vecino. Pero no sabíamos de dónde cayó. Lo que sí sabemos es que tenían mucha prisa en llegar aquí. El único trozo superviviente de hielo está bajo la custodia del sargento Butch Hottinger, que está haciendo un último intento para solucionar el caso. En este momento llevó el hielo al laboratorio para intentar averiguar de una vez por todas la procedencia del hielo.
Han sido excluidos como culpables los aviones. El sargento Hottinger se dirige al Centro Nacional de Investigación Atmosférica, situado en la cima de las montañas rocosas, y al laboratorio de bajas temperaturas del Dr. Charles Knight. Adelante. Doctor Knight, soy el sargento Hottinger, del departamento del sheriff del condado de Rockingham. Vengo en busca de su opinión sobre la caída de hielo en Timberville. Sí, veamos lo que trae. Si usted pudiera analizarlo y ayudarme a resolver la cuestión. ¿Era muy grande el trozo de hielo que cayó? Diría que tenía el tamaño de un balón de baloncesto. Sí, tendría más o menos ese tamaño. Sí, ya veo. Es demasiado grande para ser granizo. Es un tamaño colosal. Bueno, esta parte en ángulo supongo que pertenece a una superficie rota. El primer paso es cortar el hielo con una sierra. Así veremos su estructura interna. Lo que hacemos, pues, es coger un trozo de cristal ligeramente caliente para fundir una capa fina de hielo. Después lo colocamos en esta lámina fría. Cuando el agua se congela, el próximo paso será cortar una fina película uniforme del hielo, paralela al cristal, para ver su estructura interna. Lo primero que vemos es que los cristales son pequeños. Tienen un diámetro de 1 milímetro de promedio. Hay una señal de estratificación. Esta otra es un estrato más claro de cristales. Vamos a comparar esta estructura con un corte de una gran bola de granizo. Este fue su tamaño. Muy grande. Está estructurado con estratos alternativos de cristales grandes y pequeños. Hay una gran diferencia entre ellos. Así es. En mi opinión, se puede concluir definitivamente que esto no fue granizo. En el caso del granizo conocemos su mecanismo básico de formación. Este es un granizo muy grande que cayó el verano del 79 en Fort Collins, a pocos kilómetros hacia el norte. Las piedras de este tamaño caen a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Y un balón de hielo como el de Timberville probablemente cayó a unos 200 kilómetros por hora. ¿Cuál es su opinión sobre la procedencia del hielo caído en Timberville? Basándome en el análisis del hielo mismo, la conclusión tiene que ser que no lo sabemos. Se han analizado algunos trozos misteriosos de hielo y al encontrar en ellos partículas de té y cosas así, se pensó que podrían proceder de un avión. En este caso no tenemos ninguna huella que nos sugiera ningún origen específico. Quizá en este caso haya algo interesante para la ciencia. Sabemos que desde un avión puede caer hielo del que se forma en las alas o procedente de desagües defectuosos. Pero hay una cosa importante, y es que existen testimonios de caídas de hielo mucho antes de la aparición de los aviones. Por ejemplo, en Escocia, en 1847, cayó un bloque de hielo de 7 metros de circunferencia. Cayó en la granja del señor Moffat, en Ayrshire. El periódico El Escocés decía: fue una verdadera suerte que no cayera sobre la casa del señor Moffat, la hubiera destruido. Caídas de hielo cerca de las personas siguen ocurriendo en la actualidad. Corren peligro hasta los científicos, como le ocurrió al físico Dr. Richard Griffiths en Manchester en la primavera de 1973. En esta calle, cerca de la boca de riego, cayó un objeto con gran estrépito. Lo cogí y pensé que era hielo. Era más grande que el granizo normal. Y por lo que yo sabía, tenía interés científico, mucho más del que yo imaginaba. Porque si me hubiera dado en la cabeza, sin duda alguna me hubiera matado. Al día siguiente, el Dr. Griffiths se apresuró a ir con el hielo a su laboratorio de la Universidad de Manchester. Allí lo troceó y lo analizó. Observó líneas extrañas en las burbujas. Las líneas de burbujas eran muy regulares. No existían meandros como los que suelen observarse en el granizo. Después lo examinó con luz polarizada, de manera que cada cristal presentara colores diferentes.
Casi todo estaba compuesto de cristales diferentes de 4 a 6 centímetros de longitud. Y no había ninguna estructura como las que tiene el granizo atmosférico. Sea cual sea el origen de la formación de este hielo, esas estructuras, en mi opinión, no son del granizo natural. Cuando el doctor Griffiths analizó el agua que se formó después de derretirse el hielo, el misterio simplemente aumentó. Aunque no era granizo, el agua era muy parecida a la de las nubes. Estoy desconcertado. Analicé este problema intentando encontrar una explicación obvia. Las hipótesis de los aviones y del granizo nos pareció que había que eliminarlas. Yo realmente no tengo ninguna explicación. Considero muy significativo que algunas de estas caídas de hielo vayan acompañadas de fuertes explosiones, como el ruido que hacen nuestras naves espaciales al reentrar en la atmósfera. Actualmente sabemos que los meteoritos caen a la Tierra, aunque los científicos tardaron mucho tiempo en admitirlo. También creemos que hay gran cantidad de hielo en el sistema solar, en los anillos de Saturno y en el núcleo de los cometas. Quizá alguna de estas caídas se deban literalmente al hielo cósmico. Pero hay otras caídas contadas por testigos impecables a las que soy incapaz de darles ninguna explicación racional. Su opinión es tan buena como la mía. Domingo 13 de marzo de 1977. Alfred Wilson Osborne, corresponsal del Evening Post de Bristol, salió de la iglesia metodista de Westbury Park y se fue con su mujer. Cuando llegamos aquí sonó un chasquido y pensé que se me había caído un botón del abrigo. Miramos alrededor y nos dimos cuenta de que estábamos en medio de un chaparrón de avellanas que caían del cielo. Caían sobre los coches, por las cañerías. Había unas 350. No sabíamos de dónde caían esas avellanas. Cogimos unas pocas y las llevamos a casa como recuerdo. Abrimos algunas y estaban frescas y dulces. El cielo estaba azul. No había ninguna nube. No había aviones ni nada parecido de donde pudieran caer. Nos fuimos a casa desconcertados. Aquel día habíamos invitado a un amigo a comer. Cuando llegó dijo: me ha pasado algo rarísimo. Yo le interrumpí y le dije: no me lo cuentes, te ha caído encima un chaparrón de avellanas. Él me dijo: sí, ¿cómo lo sabes? Aparentemente mi amigo tuvo la misma experiencia que nosotros, en el mismo lugar, 3 minutos más tarde. ¿Cómo cayeron y cuál era su procedencia lo desconozco? Pero he pensado que pudo ser un remolino que las absorbió, aunque no sé de dónde podría absorber avellanas en marzo. Otros chaparrones nutritivos cayeron en South Mile Road, en Southampton. La lluvia cayó un día de invierno sobre Roland Moody y sus vecinos. Estaba en el invernadero recogiendo semillas y oí un ruido de algo que golpeaba el cristal encima de mí. No le di mucha importancia, pero 3/4 de hora o 1 hora más tarde volvió a ocurrir lo mismo. Entonces miré a través del cristal y lo vi cubierto de mostacilla y berro. Estuvo cayendo así, me parece, todo el día, a intervalos de media hora. 1 hora. Yo diría que en total sucedió unas 6 veces aproximadamente. Estábamos en el comedor y oímos un ruido terrorífico. Fue un ruido terrible. Bajamos corriendo al jardín y de repente cayó una carga de jugosas semillas de guisantes. Nos agachamos, porque eran muy, muy grandes, unas semillas muy anchas, y hacían un poco de daño. Me volví a mi mujer y le dije: esto es una broma pesada. No pude evitarlo. Al día siguiente,
Cayó un chaparrón de guisantes, maíz, judías. Estábamos muy nerviosos. Era como si nevara. Caían a ráfagas. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Un día estaba en el teléfono, junto a la puerta de casa. Llegó mi hijo, abrió la puerta y penetró una lluvia de guisantes. Serían docenas y docenas. Me asusté y debí de dar un grito, porque mi amiga con la que hablaba por teléfono me dijo, ¿qué pasa? Yo le contesté, me acaba de caer encima un chaparrón de guisantes. Ella se echó a reír. Esta amiga mía, que estaba conmigo cuando sucedió esto otra vez, me dijo, nunca lo hubiera creído si no lo hubiera visto. Había montones de guisantes sobre la alfombra. Estuvieron cayendo todo el día hasta las 8 de la tarde. Algunos vecinos acudieron a casa y los guisantes les golpearon la cabeza. También a mí me hirieron porque caían con mucha fuerza. En total, supongo que recogeríamos unos 5 kilos de semillas. Fue increíble. Los guisantes crecieron. Eran semillas buenas. Incluso creo que la señora Gale envió algunas a otras tierras y se obtuvo una gran cosecha. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.